Hola, ¿qué tal? Gracias por asistir a esta sesión de capacitación del módulo de analítica de la plataforma Question Pro. Vamos a pasar al módulo de analítica, pero primeramente te quiero mostrar cuál es el ejemplo o el cuestionario con el que vamos a estar trabajando. Hay algunas preguntas de selección única. También tengo por aquí una pregunta de tipo matriz para ver cómo se visualiza este elemento o esta pregunta en las gráficas de nuestro dashboard y también una pregunta de tipo NPS. Ahora, para pasar al módulo de analítica lo encontramos en la parte superior, donde tenemos nuestros tres módulos principales más el adicional de integración. El tercero es el módulo de analítica. Vamos a dar clic sobre este elemento y nos llevará directamente hasta nuestro dashboard. ¿Qué es lo que encontramos en el dashboard? Lo primero que encontramos es el nombre del dashboard con la posibilidad de añadir algún tipo de logotipo. Lo siguiente que vamos a encontrar es una tarjeta con un resumen de la data que hemos recolectado. ¿Cómo se lee este resumen? Tenemos 34 personas que han visitado nuestra encuesta. Esto significa personas que han contestado completamente, personas que han contestado por lo menos una encuesta y personas que han entrado a la URL pero no han contestado. Esas son las personas que se contabilizan dentro de este segmento. Tenemos 24 respuestas totales, tenemos 19 respuestas completas, tenemos 5 abandonos. Si sumamos los 5 abandonos a los completados, tenemos que es igual al total de respuestas. Estas son respuestas entre completas y parciales, respuestas completas y respuestas parciales, con un tiempo promedio de 41 segundos, con una tasa de finalización del 79.17, que se calcula a partir del total de respuesta versus el completo de nuestras respuestas. Tenemos también un mapa de distribución de respuestas donde podemos ver de manera gráfica de dónde provienen estas respuestas con el porcentaje que le corresponde. Lo que podemos ver aquí en este resumen lo podemos configurar de manera muy fácil. En la parte superior de la tarjeta, del lado derecho, tenemos el icono que hace alusión a un engranaje o a una rondana. Damos clic sobre este elemento y tenemos habilitada la opción de estadísticas, que es precisamente esta. Si la deshabilitamos, vamos a ver que ya no tenemos esta información en nuestra tarjeta. ¿Qué otra información podemos ver aquí? La serie temporal, la vamos a visualizar debajo de ella, que es la tendencia que tenemos de respuesta durante una línea del tiempo. Tenemos aquí la línea del tiempo expresada en días y vemos cómo ha sido la participación en función de el tiempo. Vamos a deshabilitar la serie temporal y revisemos ahora la información por dispositivo. Vemos ahora esa cantidad de respuestas que tenemos en función también del tipo de dispositivo desde el cual ingresaron a contestar nuestra encuesta, con una participación del 75% desde dispositivos de escritorios y laptop, y este sería el elemento de manera individual de este 75%. Por ejemplo, de estos número de participantes, el 22% ha sido desde un sistema operativo Windows y un 78% desde Mac. Esto nos da un 100% de los participantes de escritorio. Tenemos también por aquí el de los smartphones con un 60% de iPhone y un 40% que no se logró detectar de dónde proviene. Tenemos también por acá el tipo de dispositivo de tablets, donde un 100% de este 4% corresponden a un iPad. Esa es la distribución de nuestras respuestas en función del tipo de dispositivo. Y por último tenemos también el mapa que se visualiza. De manera por defecto se muestra el mapa global, pero podríamos dejarlo como ninguno si no nos interesa, o podríamos seleccionar alguna de estas opciones, de las opciones disponibles. Vamos a regresarla como el mapa mundial. Cerramos nuestro resumen y avanzamos. Ahora vemos que aquí en nuestros gráficos tenemos la pregunta de selección del rango de edad en el que se encuentra. Vemos nuestra gráfica. Por defecto, estas gráficas que se nos muestran en nuestra plataforma vienen así, como gráficas de pastel. Este es
el tipo de elemento por defecto o el tipo de gráfica por defecto que se mostrará, pero puedes cambiarlo con mucha facilidad en los iconos que tenemos en la parte superior. Son elementos de acción para nuestra gráfica muy particular. Esto es una tarjeta y aquí vemos esta gráfica y lo que hagamos en esta tarjeta solamente aplicará para esta tarjeta, o sea, para esta pregunta. Esta es otra tarjeta y aquí podríamos aplicar otro tipo de gráfico. Por ejemplo, vamos a seleccionar un gráfico de barras, que son barras horizontales, y vemos la participación en cuanto a esta pregunta. Podemos cambiar el tipo de gráfico que queramos nuevamente de manera individual y vemos como aquí tenemos una gráfica de pastel y ahora tenemos una gráfica de barras horizontales. Para esta otra pregunta podríamos cambiar, por ejemplo, por una gráfica de tipo lineal y vemos esa tendencia en cuanto a los sabores de helado. Tenemos otro tipo de preguntas, por ejemplo, las preguntas matriciales, que por defecto vienen con un mapa de calor. Este es el tipo de gráfico que se muestra en primer lugar en nuestras matrices. Tenemos atributos y una escala de valoración o de calificación para cada uno de estos atributos. Y podemos ver de manera muy instantánea visualmente cuáles son aquellos atributos más importantes para nuestros participantes. Por ejemplo, que sea una marca conocida, pero también que sea un producto diferente. Vemos que es un elemento muy importante para nuestros participantes. Entre puntuaciones que van entre 5 y 4 tenemos 8 participantes que calificaron como 5 y 7 participantes que calificaron como 4. Lo podemos diferenciar o apreciar con mayor claridad cuando cambiamos el tipo de elemento o el tipo de gráfico. Por ejemplo, las gráficas de araña nos dan una visualización mejor de ese elemento que para nuestro participante es primordial. Por ejemplo, que tenga nuevos sabores tiene una mejor puntuación con un 86.32%. A diferencia que el precio sea económico es un factor que no es tan relevante para nuestro participante. Vemos debajo de cada gráfica elementos con los cuales podemos dar un vistazo también en el recuento de quiénes son los que han contestado. Vemos que para cada atributo se contestó 19 veces y esa es la puntuación o el promedio para cada uno de esos atributos. Esa misma información la tenemos, por ejemplo, en las preguntas de selección única o múltiple. Tenemos las respuestas, o sea, los valores, por ejemplo, en esta que es en qué rango de edad se encuentra. Tenemos los valores de respuesta menores de 19, de 20 a 29, de 30 a 39, el recuento de cuántas veces se ha seleccionado esa opción y el porcentaje para cada una de esas opciones. Ese es un elemento que se encontrará en la mayoría de nuestros gráficos que nos ayudarán a tener de manera muy visual la información de lo que estamos recolectando en nuestra encuesta. Ahora tenemos un gráfico más en este ejemplo de esta encuesta que hemos creado y es una pregunta de tipo NPS donde tenemos una especie de tacómetro que nos va a indicar en qué escala nos encontramos o en cuál es nuestro puntaje del NPS. Y en este ejemplo vemos que solamente 4 personas nos han contestado, pero de esos 4 que nos han contestado en nuestra escala, se consideran como promotores por estar dentro de esa escala. Y aquí podemos ver el desglose. Vemos que 2 personas nos calificaron de una escala de 0 a 10 con un 9 y 2 nos calificaron con un 10. Por lo tanto, estas 2 calificaciones se consideran como promotores. Por tanto, tenemos aquí un 100% de promotores. Pero a medida que nuestros participantes nos pueden contestar con calificaciones como 6 o como 4 o como 3, entonces vamos a tener calificaciones que se considerarán pasivos o detractores y por lo tanto el cálculo se empezará a mover en proporción o en función a la data que vamos recolectando. Esto es en un aspecto muy general en cuanto a los tipos de gráficas y algunos ajustes que se pueden realizar a nuestras gráficas. Por ejemplo, un ajuste
que podemos realizar también, adicional de cambiar el tipo de gráficos para nuestros elementos, es cambiar la escala personalizada de nuestros elementos. Por ejemplo, vamos a buscar la gráfica de araña. Vamos a buscar nuevamente esta gráfica de araña y vamos a cambiar la escala personalizada para uno de estos atributos. Por ejemplo, que el empaque sea llamativo, sea una, un atributo que se considere negativo y que la escala para nada es importante, debe ser 5 y para muy importante sea 1. Sería una escala invertida. Vamos a configurarlo con los elementos que tenemos en la parte superior. Tenemos el icono en la parte superior derecha que dice More Options o más opciones. Vamos a buscar el elemento o el atributo que necesitamos reconfigurar. En este caso sería el del empaque. Y tenemos esta ventana emergente donde nos da algunos aspectos bastante importantes como el intervalo de confianza, la desviación estándar, el error estándar y el tipo de elemento que se tiene que mostrar. Por ejemplo, aquí está como el promedio. Ahora, el elemento que necesitamos seleccionar para cambiar nuestra escala va a ser escala personalizada. Damos clic sobre esta opción, se nos abrirán más opciones y desde aquí podemos cambiar el valor de la escala, donde para 1 el puntaje sea 5, para 2 sea 4, para 3 se quede como 3, 4 sea 2 y 5 sea 1, teniendo una escala invertida. Seleccionamos la opción escalado personalizado y guardamos los valores de la escala. Y entonces vamos a salir de esta pestaña y tendríamos por lo tanto una escala invertida y se mueve aún más esta opción. Ya no es el 74% sino un 46% en correspondencia a esta escala que hemos personalizado. Esto es simplemente un ejemplo de lo que puedes realizar con las configuraciones a nivel individual con las gráficas que se muestran en el dashboard. Ahora, para personalizar nuestro dashboard de manera visual, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a cambiar primero el logotipo. Vamos a dar clic sobre el botón añadir logotipo. Nos abrirá una ventana emergente con los elementos que tenemos en nuestra mediateca. Si es la primera vez que estamos haciendo esto y no hemos cargado ninguna imagen, vamos a dar clic sobre el botón más para explorar dentro de nuestras carpetas para subir nuestras imágenes. Si queremos reutilizar alguna con la que ya hemos trabajado previamente, podemos utilizar alguna de la mediateca. Yo voy a utilizar alguna que ya tenga dentro de mi biblioteca de imágenes. Voy a ocupar, por ejemplo, este logo de Question Pro, lo selecciono y le doy guardar. Esta imagen la pudiera yo retirar si me parece demasiado grande y la voy ajustando al tamaño que necesito. Este dashboard le podemos cambiar el título también, por ejemplo, preferencias de sabor de helado. A lo mejor esta imagen queda mal de este lado, lo alineamos a la izquierda y tenemos nuestro logotipo alineado junto con el título. Ahora vamos a ver cómo se va visualizando este dashboard porque también nos interesa que compartamos esta información con alguna persona de interés que no tenga acceso a la plataforma, pero que para él sea importante visualizar la data y cómo se va recolectando en tiempo real. Para ello lo compartimos utilizando el botón Share que tenemos en los elementos de esta tarjeta de nuestro encabezado del dashboard. Vamos a dar clic sobre este elemento central. Nos abre esta ventana emergente donde vamos a copiar esta URL. Si no te aparece esta opción de URL es porque no tienes habilitado esta opción, porque está así. Entonces simplemente vamos a habilitar la opción de compartir o de distribuir el informe y podemos visualizar ahora la URL del dashboard. Cerramos esta pantalla y podemos probar abriendo una pestaña adicional del navegador. Pegamos y vemos ahora nuestro dashboard. Este dashboard es el que compartimos y la información que se ve es información en tiempo real. Si haces algún cambio en el dashboard, por ejemplo, cambiar los colores de los temas o que se visualicen gráficos como gráficos de arañas o cambiarlo a heatmap
o cambiar los colores. Todo esto se va a visualizar también en tiempo real en este tablero. Simplemente tendrían que refrescar para visualizar el cambio. Vamos a regresar nuevamente a nuestro tablero y sigamos explorando dentro de las opciones. Otro elemento que tenemos en nuestro dashboard es la posibilidad de compartir toda esta información que tenemos aquí, las 24 respuestas totales, incluyendo los completados y los abandonados, los podemos descargar como datos brutos en un Excel, en un CSV, descargar el informe con gráficas en documentos tipo Word, en Excel con gráficos, PowerPoint o en documentos tipo PDF. También nos podemos descargar el archivo para procesarlo en SPSS. Y tenemos un botón adicional para los ajustes. Son más ajustes que podemos aplicar a nuestro dashboard. Vamos a dar clic sobre este elemento y vemos que lo primero que se nos visualiza son los filtros. Esos filtros son los que nos van a permitir visualizar la información de nuestro dashboard dado ciertos criterios. Por ejemplo, la información que tengo aquí contempla 19 respuestas completas y 5 parciales, pero a mí a lo mejor solamente me interesa conocer las gráficas o tener la analítica de la data en correspondencia a los completados. Por lo tanto, voy a aplicar un filtro, aquí estoy dentro del filtro, que vaya en función al estado de la respuesta. Voy a dar clic sobre la lista desplegable que tengo aquí, donde dice todas las respuestas y selecciono la opción completado. En este momento una barra azul de avance pasó bastante rápido y nos indica que ya aplicó este cambio. ¿Cómo vemos ese cambio? Porque ahora nuestro resumen aquí nos dice que este dashboard contempla 19 respuestas, que son 19 completas y 0 abandonos, porque estamos realizando o aplicando un filtro a nuestro dashboard. También lo pudiéramos hacer a partir de un filtro de datos por un rango de tiempo o, por ejemplo, los últimos 30 días, los últimos 90 días, el último año o toda la información que tengamos. Podemos agregar criterios para filtrar aún más. Por ejemplo, a partir de una pregunta podríamos filtrar, por ejemplo, me interesa saber solamente cierto género, puedo seleccionar cuál es el género que quiero visualizar la información en este tablero. Por ejemplo, el de mujeres. Y entonces acá se va reduciendo cada vez más mis datos, se va segmentando. Entonces paso de tener 19 a tener solamente 10, que son las respuestas de nuestros participantes que se consideran como mujeres. Entonces aquí únicamente estoy viendo la información de ellas. Si yo regresara a mi tablero que comparto, voy a regresar nuevamente a mi tablero, voy a ver que ese tablero ahora se mueve. Ahora solamente tengo estos 10 porque actualmente yo estoy filtrando mi información. Para quitar los filtros vamos a dar clic en el botón reset que tenemos en la parte superior derecha y con esto quitamos todos los filtros y ahora tenemos toda la data de nuestro dashboard. ¿Qué más podemos hacer? Podemos aplicar algunos ajustes de visualización, por ejemplo, que no queramos que algunas preguntas se vean y podemos ir seleccionando dentro del listado de preguntas de nuestro cuestionario cuáles queremos que se visualicen y cuáles no. En el apartado de ajustes también tenemos otras opciones, por ejemplo, no nos interesa que este summary card o este resumen se visualice, lo podemos apagar. Tal vez las gráficas no sean importantes o que se visualice las opciones de respuesta debajo de las tablas de cada gráfica o que se muestre los cálculos estadísticos que se generaron a partir de esa data recolectada para cada gráfica o que inclusive no se nos muestre las opciones de respuestas que nos hayan contestado. Por ejemplo, que tengamos 5 opciones de respuesta y de esas 5 solamente 3 fueron las que se contestaron durante todo el ejercicio y hay 2 que van a estar en 0. Entonces podríamos habilitar esa opción para que nos excluya esas opciones en nuestras gráficas. Podríamos habilitar la opción para que se vayan enumerando de manera automática nuestras preguntas, visualizar una
síntesis de datos en nuestras matrices, que se visualicen las imágenes, etcétera. Tenemos más opciones de este lado, como por ejemplo el orden de clasificación de las respuestas. Hay un orden por defecto, pero puede ser ascendente o descendente, etcétera. Inclusive el apartado de nube de palabras. En el apartado de diseño tenemos también algunos ajustes que podemos crear para nuestro tablero. Por ejemplo, que se vea el logo o que no se vea. Cambiar el tipo de fuente que vamos a ocupar. Por ejemplo, cambiarlo por un Verdana. Ocupar otro estilo u otro tema para nuestro dashboard. A lo mejor queramos un azul turquesa, como por este estilo. Ok, por aquí me salí. Vamos a regresar nuevamente. Diseño. Vamos a aplicar nuevamente. Vamos a cambiarlo drásticamente. Vamos a utilizar un color demasiado intenso. Ok, vemos cómo se ha cambiado actualmente el color de nuestro tema, pero para nuestras gráficas sigue siendo el mismo. Entonces aquí en tabla destacada podríamos también cambiar el color que necesitamos para esa gráfica. Entonces aplicamos el cambio y vemos que se ha cambiado nuestros elementos. Si regresamos a nuestro dashboard compartido y refrescamos, vemos que ese cambio también se ha aplicado. Entonces regresamos a la plataforma y podemos resetear estas configuraciones dando clic en el botón correspondiente en Reset Default. Y de esta forma ya tenemos nuevamente el color por defecto, y estos son los ajustes que podemos aplicar a nuestro dashboard. Tenemos también un elemento muy importante en algunos niveles de licencia, y dependiendo de en cuál te encuentres, puedes crear múltiples dashboards con los cuales puedas tener información segmentada, y en uno mostrar información muy particular y en otro dashboard otro tipo de información de otro segmento, por ejemplo. Aquí simplemente bastará con darle un nombre y se crea un nuevo dashboard, y cada uno de estos es independiente. Por ejemplo, este que es el principal, vemos que tiene logo, y este secundario podemos aplicarle otros filtros, darle que se muestren algunos aspectos como las gráficas o los elementos, y van a ser dashboard múltiples. Esto en cuanto a esta funcionalidad, que nuevamente repito, la cantidad de tableros que se puedan crear va en función al nivel de licencia con el que contemos. Vámonos a revisar los menús que tenemos en la analítica. Hemos visto que el primero de estos es el tablero, y es al cual nos manda en primera instancia, pero también tenemos más opciones con las cuales podemos analizar nuestra data. Por ejemplo, las estadísticas de los participantes. Para las estadísticas de los participantes podemos visualizar lo siguiente. Tenemos un vistazo muy general en cuanto a nuestros participantes de nuestro cuestionario. Algo muy similar a la tarjeta de resumen que tenemos en nuestro dashboard. Vemos cuántas personas han visto nuestro cuestionario, el total de ellos, el completo, la tasa de finalización, los abandonados, pero también tenemos otra data adicional, como por ejemplo aquellos que se quedaron sin tiempo, porque por ejemplo en nuestros cuestionarios podríamos aplicar cronómetros que sean el limitante para contestar el cuestionario, y aquí se irán marcando aquellos participantes que se quedaron sin tiempo para contestar. También un elemento para aquellas respuestas que se consideran de baja calidad por algún criterio. Por ejemplo, que tengamos habilitado este apartado de calidad en nuestras respuestas, y donde se puedan detectar ciertas conductas o ciertos patrones, como por ejemplo contestar siempre en consecutivo, o que el tiempo de respuesta de un cuestionario que sea bastante extenso sea muy corto, y entonces se va detectando que pueden ser respuestas no buenas o no genuinas. Eso es en cuanto a la parte de la calidad de los datos.
Tenemos también esta otra métrica o este otro apartado donde nos indica acerca de los errores de validación, que por ejemplo nuestro cuestionario, cuando tenemos preguntas que son obligatorias y nuestros participantes las omiten, les saltará un mensaje indicándoles que esa respuesta no puede quedar sin contestar. Esas alertas se van contabilizando también y se va sumando a cuántas veces nuestros participantes incurren en ello, que a nosotros nos darían una idea de que a lo mejor está siendo engorroso ese tipo de pregunta, que sea muy extenso, o X situación. Vemos que tenemos también datos acerca de la última actualización en función de la hora que tengamos configurada en nuestra plataforma, el uso horario, que en mi caso en particular es las -6. Vemos debajo de esta sección de las estadísticas generales de los participantes otro apartado referente a los envíos por correo electrónico. Si nuestros envíos han sido a través de la URL, esto aparecerá en vacío, pero si también ocupamos la opción de distribuir a partir de la plataforma en el módulo de distribución, aquí veremos cuántas veces se ha distribuido esta encuesta, a qué lista se ha distribuido, cuántos contiene esas listas y cómo está el estado actual de nuestros participantes. Por ejemplo, en este ejemplo se envió a 10 participantes, pero ninguno de ellos lo ha visto, por lo tanto ninguno de ellos lo ha completado y tenemos esta tasa. También tenemos un apartado para las estadísticas de nuestros participantes, pero basado en los filtros que tengamos creados en nuestra plataforma. Esto lo vamos a ver en un momentito más acerca de los filtros. Pero adelantando un poco, tengo dos filtros guardados en esta encuesta y por lo tanto aquí puedo ver las estadísticas de mis participantes basados en este filtro, hombres mayores a 20 y mujeres mayores a 20. Y esta sería las estadísticas de cuántos empezaron y cuántos completaron. Y por último tenemos un análisis de abandono que nos servirá bastante para verificar en qué preguntas se están quedando nuestros participantes. Si recuerdan, hace un momento cuando revisábamos el resumen de nuestro dashboard, en nuestro resumen veíamos que tenemos 5 respuestas parciales. Esas respuestas parciales nos indican que se quedaron en una sección de nuestro cuestionario y que no terminaron. En este análisis de abandono podemos ver hasta qué preguntas se quedaron. Esos 5 participantes solamente entraron hasta la pregunta número 1, le dieron siguiente y luego abandonaron. Aquí tenemos la indicación de que se quedaron en la pregunta Q1. Esto es bastante útil como para poder entender si nuestra encuesta tiene demasiados abandonos, la razón por la que se están saliendo. A lo mejor es una sección bastante larga o la pregunta es compleja y no se entiende, etcétera. Ahora vamos a revisar el siguiente elemento. Nos vamos a venir a la tercera opción de nuestra primera pestaña de nuestros elementos del dashboard, que se llama respuestas. Aquí vamos a encontrar nuestro visor de respuesta, donde tenemos de una manera tabular la información que hemos recolectado. Tenemos toda la información con la metadata que se ha recolectado, por ejemplo, el índice para cada una de esas respuestas o el ID, más bien dicho, es el ID de respuesta porque es un número único para tus encuestas. Cada respuesta es única. El estado de estas respuestas, la fecha en la que se generó esta data o se recolectó esta información, el tiempo que le tomó a esa persona contestar este cuestionario y demás información, por ejemplo, si vino a partir de un correo electrónico y de qué lista de correo electrónico vino. Referencias externas, por ejemplo, si se están encadenando encuestas y variables personalizadas en el caso de ocupar variables personalizadas. La dirección IP desde donde se obtiene, la región, el país, la longitud, la latitud, etc. Ahora, en el caso
me regreso nuevamente. En el caso de los ajustes podemos ver que tenemos más opciones para configurar. Por ejemplo, cosas que no queramos ver en este visor de respuesta, podemos deshabilitarlo para que no se visualice esa información. A lo mejor las variables no sean un elemento importante para mí porque no las estoy ocupando en este momento, o inclusive la metadata no sea útil para mí. Solamente quisiera ver entonces las preguntas, guardo los cambios y la información que voy a ver solamente va a corresponder a las preguntas. Para ver las preguntas tenemos aquí un pequeño switch, habilitamos y entonces ya tengo aquí la información de mi cuestionario y aquí tengo lo que se respondió por cada participante. Por ejemplo, tenemos los sabores de helados que más les gustan, los que menos les gustan, los rangos en los que se encuentran, etcétera. Si queremos ver de manera individual cada respuesta, lo podemos hacer desde el ID de respuesta. Cuando damos clic al ID de respuesta, lo que estamos viendo es el reporte individual o el informe individual. Tenemos la metadata que se recolectó, las variables recolectadas, datos de la geolocalización en caso de contar con ella y las respuestas que se respondieron. La siguiente pestaña de este informe individual es la opción para editar estas respuestas. Si por alguna razón algún dato está mal, lo podríamos corregir mediante esta opción de editar respuesta. Podríamos cambiar una opción, dar en actualizar cambios y con eso afectaríamos solamente esa respuesta y se actualizaría en nuestra base de datos. El último es un informe Spotlight que nos mostrará alguna información, pero relacionada con la respuesta de este participante, pero también mostrándonos el informe general. Por ejemplo, esta persona está dentro de esta categoría, pero esa es la data total que se ha recolectado. Entonces vemos que nos apunta directamente a en qué opción de respuesta hizo alusión y nos da una idea de este participante. Esto es lo que podemos hacer en nuestro informe individual. También podemos exportarlo, por ejemplo, en un documento tipo PDF o en un Excel o compartirlo por email o descargarnos, perdón, o imprimir este reporte. Cerramos nuestro informe individual y ahora continuamos con otros elementos importantes de este visor. Por ejemplo, buscar algún participante. Si es por correo electrónico, podríamos escribir aquí el correo electrónico o el ID de respuesta o las variables para encontrar alguna información muy particular. Si queremos también filtrar la información que tenemos aquí, lo podemos hacer porque de manera natural solamente, o bueno, viene seteada la opción todas las respuestas. Si marcamos las completas, entonces la información que tenemos aquí solamente es de aquellos que realmente terminaron la encuesta. Si marcamos las iniciadas pero no completadas, nos va a mostrar las respuestas de aquellos que no la completaron o aquellos que están marcados con bandera roja, etcétera. También en la parte inferior tenemos los filtros de datos, estos filtros que vamos a ver a continuación también, los mismos que vimos en el apartado de las estadísticas de los participantes. Aquí también tengo estos dos filtros que puedo seleccionar alguno de estos dos filtros y tengo aquí las respuestas de este target en particular de hombres que son mayores de 20 años. Entonces aquí tengo las respuestas individuales para ese segmento, o si selecciono mujeres me filtrará la información a partir de ese filtro. Esto en cuanto a nuestro visor de respuestas o respuestas en la analítica. Pasamos a el análisis y vamos a revisar este elemento que es los filtros de datos. Damos clic sobre esta opción y tenemos aquí a primera instancia un botón para crear nuestros filtros. Actualmente tengo dos filtros creados. Puedes crear los que tu licencia te permita. Dependiendo del nivel de licencia es la cantidad de filtros que puedes crear.
Aquí yo tengo dos filtros que los puedo ocupar en diversas partes de la analítica, como lo has visto, por ejemplo, en el visor de respuestas o en las estadísticas de los participantes, podemos filtrar la información utilizando esta configuración que ya tenemos almacenada y guardada. Para crear un filtro de datos le damos clic sobre nuevo filtros y aquí es donde dotamos de un nombre. Por ejemplo, para estos dos filtros colocamos hombres mayores a 20 o mujeres mayores a 20. Le indicamos qué tipo de respuesta necesitamos, si son completas o todas las respuestas. En añadir criterio, como lo has trabajado en tus lógicas en Question Pro, aquí el concepto es el mismo, creamos un criterio a partir de una pregunta y seleccionamos qué pregunta. Por ejemplo, el género, le decimos que sea hombre y podemos agregar otra pregunta adicional para hacer más robusto nuestro filtro. Y le decimos que nos interesa la edad o el rango de edad en el que se encuentran. Por ejemplo, necesitamos verificar los hombres que están entre 50 y 59 años de edad. Entonces aquí, por ejemplo, nuestro criterio serían hombres mayores de 50 años. Podríamos dejarlo como 50, 59 para ser bien claros, 50, 59. Y damos guardar filtro. Entonces aquí ya tenemos un nuevo filtro que nos arroja que no tenemos participantes o respuestas con participantes dentro de esa categoría basado en este filtro que hemos creado. Desde estos filtros podemos tener acceso a ciertas opciones, por ejemplo, en los tres puntos que tenemos en la parte derecha de la fila, podemos irnos al dashboard segmentado. En base a este filtro en particular, descargarnos la información en un documento de tipo texto, en un Excel, en un PowerPoint o en un documento Word, o simplemente borrar este filtro. Si por ejemplo yo le doy clic en el dashboard, me llevará a un dashboard segmentado y esto lo vemos en la parte superior del dashboard, que me dice que ese dashboard corresponde a un segmento de datos y el segmento de datos al que corresponde es a hombres mayores a 20. Y la información que yo tenga aquí solamente va a corresponder a ese segmento de datos. Para esto me sirven los filtros de datos. Si me regreso acá y le doy clic a ese de mujeres, a los tres puntos y le doy clic al dashboard, me va a llevar a ese segmento de datos con la información que corresponde. Esto en cuanto a los filtros de datos. Desde aquí también podríamos ver, por ejemplo, un vistazo general de cuántas respuestas tengo por cada filtro. Tengo 7 de hombres mayores a 20 y 6 de mujeres mayores a 20. Podríamos inclusive también comparar entre estos filtros. Si marco estas dos opciones, se me habilita esta opción que se llama comparar. Damos clic a comparar y entonces aquí ya tengo una visión comparada entre ambos filtros para ver cómo es esa tendencia entre estos filtros de hombres mayores a 20 y mujeres mayores a 20. Entonces esta es una buena herramienta para hacer esa comparación entre distintos segmentos de datos. Podríamos compartir entonces también este link para que alguien más pudiera obtenerlo, visualizarlo o descargarnos el Excel o generarnos un PDF de esta comparativa que tenemos a partir de los filtros de datos. Ahora, la siguiente opción que vamos a revisar es el análisis de tendencia, que este análisis de tendencia nos permite tener también una visión, pero ahora en función del tiempo, de cuándo nos han contestado, y lo podríamos realizar en diferentes configuraciones. Por ejemplo, el conjunto de datos que sea todos los datos que tenemos, porque podríamos hacerlo también segmentado en base a los filtros que ya tenemos en la plataforma, por ejemplo, hombres mayores a 20 o mujeres mayores a 20, y vamos a dejarlo como datos enteros. En el resultado del filtro podemos dejarlos completados o que tenga todos los datos. Importante tener el inicio en el cual vamos a generar la información. Por ejemplo, voy a seleccionar a partir de el 1 de febrero hasta mi fecha y la frecuencia con la cual se va a analizar. Puede ser semanal, mensual, trimestral o anual. Aquí en descargar informe de tendencias damos clic, se nos generará este reporte en tipo Excel
y a continuación podemos abrir este informe de tendencias donde lo que vamos a ver es esto. Vamos a ver las preguntas, pero las vamos a ver agrupadas a partir del dato que nosotros hayamos seleccionado, que fue semanas. Entonces vemos que en esta semana tuvimos 15 participantes y en esta semana tuvimos 4 participantes con la frecuencia de respuesta para cada opción de ellas. Este es en cuanto a este informe de tendencias. El siguiente apartado es el reporte de tendencias, bastante similar, solamente que aquí la parte visual lo vemos desde la plataforma con estas gráficas. Por ejemplo, tenemos un resumen bastante similar a nuestro dashboard. Vemos esta línea del tiempo con nuestros participantes, pero ya a nivel individual en cuanto a las preguntas podemos ver cómo ha sido esa tendencia de respuestas. Por ejemplo, aquí está conforme a los días, pero podríamos cambiarlo a semanas, lo podríamos cambiar a mes. ¿Cómo ha sido esa evolución conforme al pasar del tiempo? Aquí también en cuanto al género, masculino o femenino, conforme al mismo tema, del pasar del tiempo. También podríamos visualizarlo conforme a día, semana o mes, o el tipo de gráfico que necesitemos visualizar. Vamos a la siguiente opción que tenemos dentro de nuestro menú. Vamos a revisar la tabla cruzada y aquí tenemos este apartado de tabla cruzada. Vamos a dar clic al botón New Cross Tabulation. Vamos a darle un nombre, por ejemplo, Test, para crear una tabla cruzada. Ahora, en esta tabla cruzada, por defecto la plataforma nos va a generar un cruzamiento de información con preguntas de opción múltiples o únicas que se pueden cruzar. Entonces vemos que de manera automática la plataforma nos ha seleccionado la pregunta Q2 y la ha cruzado con la pregunta Q3. Entonces tenemos el rango de edad versus el género y tenemos esta opción en la parte superior izquierda donde podemos configurar qué elementos o preguntas necesitamos que se crucen. Por ejemplo, a lo mejor no quiero ver el rango de edad, sino simplemente el género y cruzarlo por los sabores de preferencia. Entonces me voy a las filas, le doy en más preguntas y selecciono, por ejemplo, la pregunta ¿qué sabor de helado es el que más te gusta? Y desmarco la pregunta de rango de edad. Doy un clic afuera y le doy clic en actualizar. Y veo que ahora el cruzamiento de información es en función del género y el sabor de helado. Tenemos otras opciones en la parte superior, por ejemplo, para visualizar los porcentajes de las filas o a lo mejor el porcentaje a partir de las columnas o el porcentaje en base a las respuestas totales y también las filas más significativas o a lo mejor las columnas más significativas dependiendo de cómo lo queramos analizar. Entonces vamos viendo que nuestra tabla cruzada va teniendo otra apariencia. Estas tablas se pueden profundizar aún más, por ejemplo, si queremos el género, pero también queremos que se nos desglose a partir del rango de edad, tenemos que profundizar sobre estas opciones. Esto es en las columnas. Tenemos aquí nuestra pregunta de género, pero en lugar de darle al botón más para agregar una nueva pregunta a la derecha, lo que tenemos que hacer es profundizar y seleccionamos la opción de el rango de edad. Damos clic en actualizar y entonces ya tenemos una visión diferente porque tenemos sí el género, pero también el rango de edad en el que se encuentra cruzado por el sabor de helado que más les gusta. Esta tabla cruzada también se puede compartir con este link que tenemos acá, al igual que el dashboard. Las opciones ya las habíamos visto y podemos descargar esta tabla cruzada en documentos tipo Excel o PDF. Esto en cuanto a las tablas cruzadas, que tiene un buen de posibilidades de configuración, de cruzamientos, de opciones que podemos configurar, que sé que será de mucha utilidad para
para tus informes y tu analítica de la data. Ahora vamos a continuar con la siguiente funcionalidad que vamos a revisar en esta ocasión, que será la comparación de encuestas. En la comparación de encuesta, básicamente lo que nos permite hacer es comparar entre dos encuestas que tengamos en nuestra cuenta con preguntas que tengan las mismas cantidades de opciones de respuesta. Por ejemplo, yo tengo una encuesta de tipo café, similar a esta de helados, y que quiero comparar el rango de edad de mis participantes. Entonces yo selecciono de este lado cuál es la pregunta que quiero comparar y de este otro lado cuál es la que con la que necesito cruzarla de mi segunda encuesta, la encuesta de café. Al dar clic en el informe de comparación, ok, aquí omití el nombre aquí será edades. Ok, aquí nuevamente tengo que seleccionar el rango de edad y en ambas y voy a crear el informe. Ahora ya tengo aquí el informe y tengo una visión comparativa de mi primera encuesta, la que es en color negro, es la actual y la azul es con la que la estoy comparando. En este caso, una encuesta de café. Y veo cómo ha sido la respuesta o la participación de mis participantes en función a ese criterio que son las edades. Tengo otro elemento más, otro análisis que te quiero mostrar, que es el informe consolidado. El informe consolidado lo que te permite es que de dos encuestas que son estructuras muy similares, que son exactamente iguales, con las mismas preguntas, mismas opciones de respuesta, unir ambas respuestas y eh, al final te genera un documento de tipo Excel con el cual tú puedes obtener la consolidación de esas respuestas, pero tienen que ser elementos similares. Si son opciones de respuestas diferentes, no se podrá consolidar este informe. Al final lo que obtienes, lo que se genera es un documento de tipo Excel. Entonces de aquí pasamos hasta la opción de Device Audit. En esta opción, en tu analítica, vas a poder encontrar, en el caso de que tus encuestas tengan habilitada la opción de auditoría y que estés recolectando la data a través de tu app offline con tus cuentas o tus usuarios que tengas cargada a tu nivel de licencia de Question Pro, tú puedes visualizar en este apartado esa auditoría de quienes están recolectando la información. Por ejemplo, yo aquí tengo solamente un usuario, un dispositivo, que es uno con el que hago las pruebas, y aquí me indica que para este cuestionario tengo esta cantidad de respuestas. Si yo le doy clic sobre el dispositivo, me va a desplegar todas las respuestas que se han recolectado. Si le doy clic sobre el ID, me va a llevar al informe individual de esta respuesta recolectada. Esta respuesta que se recolectó de las 15 que tengo o de las 20 y tantas que tengo provienen de la app offline. Y en la auditoría lo importante es que podemos obtener las imágenes, o sea, una captura de la cámara frontal de la persona que está recolectando la información, pero también podemos obtener la geolocalización o un pequeño extracto del audio de la persona que está levantando la información. Todo esto se hace de manera incógnita y desde aquí puedes visualizar cada uno de estos valores dependiendo del valor de respuesta, también en función del dispositivo que se esté ocupando. Por ejemplo, yo nada más tengo un dispositivo y solamente veo la información de esta persona. Pasamos al análisis de texto. En análisis de texto tenemos informe de texto, buscar nube de palabras, análisis de texto, análisis de sentimiento y resaltador de texto. Para esta ocasión vamos a ver solamente algunos aspectos y me voy a cambiar de encuesta para que se pueda apreciar. Voy a buscar una que tengo preparada también para este caso, que son de algunos comentarios que tengo
en una pregunta de texto abierto, me dirijo nuevamente a la analítica y ahora me voy al análisis de texto. Vámonos al informe de texto y lo primero que vamos a encontrar es nuevamente una tarjeta de resumen con la información que tenemos actualmente recolectada, cuántas respuestas completas, vistas totales y abandonadas. El informe, esos comentarios los podemos compartir al igual que el dashboard. Tenemos más opciones acá, por ejemplo, filtrar los datos, eh, ya sea por preguntas, geolocalización, etcétera. Muy similar a lo que hacemos en el tablero, agregar un título, un logotipo, personalizar el tema para este informe de texto, etcétera. Lo importante aquí son las respuestas que tenemos, que es una visualización de la data abierta que hemos recolectado. Esta es la información que hemos recolectado a partir de esa pregunta de caja de comentarios y es lo que se nos muestra en este informe de texto. Para la siguiente opción es buscar texto. Tenemos este apartado, este módulo donde puedes buscar una palabra en particular y ver en qué ID de respuesta se encuentra. Por ejemplo, vamos a buscar la palabra buena. Vamos a dar clic aquí en base de datos de búsqueda y veamos cuántas veces nos aparece. Entonces, estas son todas los ID de respuestas en donde se ha encontrado esa palabra. Podemos dar clic sobre ella y podemos visualizar también el comentario. He recibido muy buena respuesta por parte de la financiera. Y de esa forma podemos buscar entre toda la información que tengamos en nuestras cajas de texto abierta para buscar algún elemento en particular. Importante que primero se tiene que crear o se tiene que indexar. Cuando tienes mucha información ya recolectada, antes de utilizar el texto de búsqueda hay que dar clic en crear o actualizar índice de texto para que el motor de Question Pro empiece a analizar toda la información y sea mucho más rápido buscar dentro de toda la data que tienes recolectada. Ahora el siguiente apartado es el de nube de palabras, donde encontramos aquí básicamente esto, una nube de palabras donde en medida que nuestra palabra sea más grande que el resto, significa que ha sido una palabra muy repetida dentro de nuestras cajas de comentario. Y vemos la contabilización de cada una de ellas. Por ejemplo, servicio ha sido una palabra que ha sido muy recurrente. La palabra buena, la palabra rápido, la palabra buen, la palabra trámite son palabras bastante recurrentes, pero aquí tenemos la nube de palabras que te puede servir para tus informes. Este informe también lo puedes compartir, como el dashboard nuevamente, lo puedes compartir a quien tú quieras. Si vemos más opciones, vemos que puedes filtrar la información. Actualmente no hay ningún filtro guardado. Puedes ocultar palabras en ese dashboard. Por ejemplo, esas son palabras que pueden ser muy repetitivas y que no te den valor para tu nube. Entonces, por tanto, aquí podríamos escribir todas aquellas palabras que no son significativas y al momento de actualizar nuestras palabras, nuestra nube tendrá una mejor apariencia porque a lo mejor palabras como la, los o demás artículos tienen una mayor frecuencia y serían las primeras que saltarían a la vista, cuando realmente no es algo que nos aporte mucho valor. Ahora, para el siguiente apartado tenemos la opción de análisis de texto. En este análisis de texto podemos etiquetar ciertas palabras para que en base a ese diccionario o keywords se clasifiquen estas respuestas que vamos obteniendo. Por ejemplo, yo tengo aquí ya tres etiquetas o tres clasificaciones, por ejemplo, negativas, neutrales y positivas, con palabras que se considerarían o que yo consideraría como negativas, positivas o neutrales. Por ejemplo, accesibles, ágiles, amable, atenta, atentos, bien, bueno, etc. Entonces, en base a estas categorías o a estos keywords, se van clasificando. Si le doy clic en añadir etiqueta, aquí es donde puedo yo crear mi nueva categoría y aquí tendría yo que escribir aquellas keywords. Por ejemplo, aquí voy a escribir
3 veces X. Si yo doy un Enter, puedo escribir la siguiente palabra. La puedo eliminar y si me he equivocado y escribir nuevamente. De esta forma es como se han creado estas categorías que nos dan esta visión de las respuestas que tenemos de nuestras cajas de comentarios, que son cualitativas, y nos los convierte en algo cuantitativo. Por ejemplo, un 59% de esas respuestas se podrían considerar como positivas, pero también tenemos aspectos negativos con un 25%. Entonces también podemos etiquetar manualmente para ver si lo hizo adecuadamente la plataforma, porque a lo mejor el keyword puede ser ambiguo y tengamos respuestas que no se consideren de esa forma. Por ejemplo, todas las que son azul profundo nos indican que son elementos o respuestas que se autotaguearon, y las azul menos intenso o cielo celeste son aquellas que nosotros podemos taguear de manera manual. Y aquí vemos, por ejemplo, que estos puntos nosotros las tagueamos de manera manual y que se consideran neutrales porque no quisieron contestar. El tiempo de trámite a lo mejor puede ser neutral, pero si entramos a el ID podríamos revisar a qué se refiere y a lo mejor tengamos un NPS y nos calificó negativo y sepamos entonces realmente que su sentido del comentario va en un sentido negativo. Y vemos aquí toda la lista de nuestras respuestas y el tagueo que se hizo para cada una de ellas. Podemos volver al informe de nuestra tabla y desde aquí también podríamos nosotros exportar estos datos en un Excel o en un SPSS. Esto en cuanto al análisis de texto. Ahora vamos a pasar a el modelo de elección. Tenemos estas dos opciones. Solamente te quiero mostrar cuáles son. Es el análisis conjoint y el análisis max-diff. No vamos a entrar en esta ocasión a revisar estos dos aspectos porque son análisis muy particulares y específicos. Si tienes alguna duda, por favor, escríbenos y con mucho gusto te apoyamos para revisar este tema. En cuanto al último apartado, administrar datos, el primer elemento que tenemos es la opción exportar. Aquí en exportar vemos algunas opciones con las cuales podemos generarnos y descargarnos la data cruda, la data bruta. Por defecto se nos marca un documento de tipo Excel como el entregable a generarse, pero puede ser un documento CSV. Podemos marcar que queramos que solamente se visualice como una única fila, o que se incluyan los datos de texto abierto o no, que se incluyan los datos sin procesar, es lo más importante para nosotros. También cómo se deben demostrar esos datos sin procesar, como índices o como valores de respuesta, o si inclusive tenemos pesos en nuestros en nuestras opciones de respuesta que vayan acorde a una escala de personalizada, y aquí se abrirían dos opciones más. También mostrar los códigos de pregunta en lugar de texto, o que se muestren las preguntas o no se muestren como en este caso, etcétera. También tenemos los filtros para poder generar nuestra o descargar nuestra data a partir de filtros de datos, por ejemplo, algún filtro en función del tiempo, eh, que vaya de un rango a otro, o si tuviéramos filtros guardados, como en el caso de el primer ejemplo de nuestro cuestionario, teníamos segmentos que son de hombres y mujeres, aquí aparecerían esos filtros de datos. También en el apartado de las tablas de exportación y los análisis que nos van a generar algunas gráficas, podemos determinar en qué tipo de formato queremos que se descargue estos análisis y reportes, al igual como un pequeño listado de temas con los cuales se va a generar. Nuevamente tenemos los filtros para decirle a la plataforma si lo queremos completo, si los queremos en base a una fecha en particular, etcétera. También tenemos el apartado de las estadísticas, perdón, del informe que se descarga para el análisis en SPSS, con todas las configuraciones que se pueden habilitar
para descargar este reporte. Esto en cuanto a la opción de exportar. El programador es una funcionalidad bastante útil si queremos tener de manera frecuente nuestros reportes ya configurados, que nos los entreguen en nuestra bandeja de correo electrónico o en un FTP, según sea el caso, basado en ciertas configuraciones. Podemos dejar programado para que esos reportes se generen de manera automática. Esto lo hacemos desde el botón azul para crear este informe. Le damos un nombre a nuestro programador. Le indicamos qué tipo de informe es el que necesitamos, un Excel con datos brutos o el informe de tendencias o el SPSS, etcétera, de toda esa lista que tenemos. También si debe de incluir la información de geocódigo o demás información que debe demostrarse en el tipo de informe que se va a generar. Lo importante aquí también es la frecuencia de este informe. La frecuencia puede ser mensual, semanal o diario. Para diario solamente está disponible dentro de un nivel de licencia. Esto también hay que revisarlo si te interesa tener estos informes diariamente que llegue hasta tu bandeja de correo o a tu FTP. Eso va en función del nivel de licencia también. Le indicamos, por ejemplo, si es mensual, qué día del mes tiene que generarse este reporte y en qué horario se tiene que generar y la fecha de finalización en la cual se va a dejar de generar ese reporte. También el filtro que se generará para este informe, por ejemplo, que en este caso sería la ventana de datos. Si queremos toda la data en general, por ejemplo, si vamos descargando semana a semana, pero cada semana se vaya acumulando, entonces lo dejamos como el conjunto de datos entera. Pero si queremos que sea semana a semana, pero que solamente se vea lo que se generó durante la semana, vamos a solicitarle que la ventana de datos sea la que corresponda a ese periodo de tiempo, a la semana. Adicionalmente, podríamos aplicar filtros adicionales a este programador. También en el modo de entrega es aquí donde podemos encontrar si va a ser un informe por correo electrónico o depositarlo a un FTP. Esto también va en función al nivel de licencia con el que se cuente. Cerramos este apartado y nos vamos a la opción importar. La opción importar nos facilita mucho el tema de traernos datos a este cuestionario porque básicamente a partir de una plantilla nosotros podríamos traer y volcar la información en nuestras preguntas que ya tenemos configurada para posteriormente hacer el análisis desde la plataforma. Ya sea que se importen esos datos a una nueva encuesta y aquí le damos el nombre de esa nueva encuesta, o en esa encuesta que se llama comentarios, que se vuelquen todos estos datos a esta pregunta en particular. Pero para ello entonces tenemos que basarnos en esta plantilla donde nos dice cuál es la estructura de los datos para que lo pueda interpretar correctamente la plataforma y lo genere de manera correcta. Y tenemos también la opción de unir, que aquí lo que nos permite es unificar en dos encuestas que tengamos dentro de la plataforma, a diferencia de la opción de consolidar, del informe consolidado. La opción unir sí nos permite fusionar estas encuestas en la base de datos de una de ellas y le podemos indicar, por ejemplo, que se fusione con esta y le indicamos cuál es la pregunta con las cuales se va a relacionar y a partir de esta se fusionen y tengamos consolidado, hagamos un merge a la data que tenemos en este cuestionario. Ahora, por último, tenemos la parte de, casi para finalizar, tenemos la parte del centro de descargas. Aquí es donde vamos a visualizar todo aquello con lo que hemos trabajado y generado en la plataforma Question Pro, envíos que hayamos hecho a través del módulo de distribución,
reportes que hayamos generado, por ejemplo, de la data bruta, de los reportes que se generen con gráficos, etcétera. Todo eso aparece como un historial en esta sección de centro de descargas. También, si por alguna razón hay un informe que es bastante extenso y se nos ha quedado en algún porcentaje, podemos venirnos al centro de descargas y desde aquí podríamos cancelar ese procesamiento de datos e intentarlo nuevamente. Aquí vemos, por ejemplo, el progreso de todo lo que hemos trabajado en nuestra encuesta. También nos sirve bastante y es útil, por ejemplo, como un screenshot de lo que descargamos en su momento. Por ejemplo, me serviría para verificar cómo estaba la información en cierto tiempo, por ejemplo, el 24 de febrero, y yo descargo la información y aquí tengo ese mismo informe que se generó con la misma data. Siempre y cuando nosotros siempre y cuando nosotros generemos y almacenemos la información acá, puede estar disponible para que yo la vuelva a descargar nuevamente. Esto en cuanto al centro de descargas, y ya por último, para finalizar en el apartado borrar, tenemos las opciones para borrar toda la información de nuestra data. En el primer aspecto tenemos borrar todas las respuestas y eso es de manera global, todas las que tengamos. Si estuvimos trabajando con el botón avance a medida que estábamos programando nuestro cuestionario, la opción indicada es la opción que se llama borrar todas las respuestas de este apartado de las respuestas de la prueba. Nos va a nos va a eliminar únicamente las respuestas que estén marcadas como respuestas de prueba. Y por último, la opción para eliminar toda la información que se haya recolectado de nuestros dispositivos, de nuestra app offline y que ya se encuentran en la nube. Como toda esta información consume espacio de tu almacenamiento de tu cuenta, es muy probable que dado cierto tiempo te vayas quedando sin lugar para almacenar esta información. Por lo que lo recomendable es que a medida que vas obteniendo la información, puedas ir descargándote toda esa data recolectada de audios, imágenes, para que posteriormente se eliminen y puedas tener el espacio de almacenamiento libre para recibir nueva información. Y de esta manera es como hemos concluido con esta sesión de capacitación del módulo de analítica de la plataforma Question Pro. Hay muchos aspectos, hay muchas configuraciones que se pueden realizar. Esto solamente fue un vistazo general en cuanto a algunas funcionalidades. No alcanzamos a ver todas. Por ejemplo, en el análisis hay análisis muy específicos como el TORF o el GAP o análisis de heatmap o los modelos de elección que les mencionaba, pero que sí requieren su tiempo para poder atender cada uno de estos casos. Espero que toda esta información te sea de mucha utilidad y te agradezco mucho el tiempo para llevar esta sesión de capacitación. Cualquier duda que tengas, por favor, escríbenos al correo andresm@questionpro.com y con mucho gusto te ayudamos a resolver tus dudas. Hasta luego.